Cuando creíamos que el subpresidente Iván Duque no la podía embarrar más con todo lo que ha venido haciendo en contra de la minga indígena, este lunes salió con una perla digna de su gobierno, mientras la minga se encuentra en Bogotá porque el subpresidente Duque no los quiso escuchar en el Cauca, no los quiso escuchar en Cali y a ellos les tocó venir hasta Bogotá simplemente para hacerle un juicio político a Duque porque no los ha querido escuchar, no ha querido atender las solicitudes que tienen ellos con todas las razones, porque le están quitando la vida a los líderes indígenas, porque no se están cumpliendo sus derechos, porque les están robando las tierras, entre otros sinfín de razones que tienen los indígenas para manifestarse. Entonces Duque los hizo ir hasta Bogotá porque no le dio la gana de atenderlos en Cauca y en Cali. E imagínense, este lunes informó el comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que el gobierno sí iba a escuchar a la minga indígena, pero no en Bogotá, sino en el Cauca. ¿Cómo la ven? Los hicieron ir hasta Bogotá y ahora es que no sé ni qué insulto utilizar en contra de este gobierno, porque los hacen ir hasta Bogotá y ahora dicen que sí los van a escuchar, pero va a ser en el Cauca. ¿Cómo así? O sea, es impresionante con lo que salen en este gobierno en contra de los indígenas. Es la aberración que tiene el uribismo en contra de los indígenas. En sus redes sociales, la oficina del Alto Comisionado para la Paz informó: mañana viajamos a Torotó, Cauca, tenemos cita con la minga indígena. ¿Quién sabe cuál minga indígena se inventaron o se consiguieron por ahí algunos indígenas que resultan ser uribistas para hacer este show en el Cauca? Es el inicio de una serie de 9 visitas a los pueblos indígenas, como se acordó el pasado 5 de octubre, para avanzar en el plan social del Cauca. Según la información que entregó el alto funcionario, también visitarán las 9 asociaciones que componen el Consejo Regional Indígena del Cauca, que representan a 127 pueblos indígenas con los cuales el gobierno seguirá trabajando, según indicaron desde allá, desde el gobierno. Además, aseguró que el vocero de la minga, Hermes Pete, dio visto bueno al cronograma, que aparentemente había sido acordado desde el pasado 5 de octubre en un acta firmada por los indígenas y el gobierno. Según el Alto Comisionado para la Paz, desde la vocería de la minga, que Hermes Pete es uno de los voceros de la minga, supuestamente les dio ese permiso. Pero es que, a ver, estamos hablando que hicieron ir a la minga hasta Bogotá porque a Duque no se le dio la gana de atenderlos en el Cauca ni en Cali. Y ahora están diciendo que ahora sí van a cumplir desde el gobierno una agenda que firmaron por allá el 5 de octubre. Que ahora sí van a ir a escuchar a los indígenas, pero no en Bogotá, sino en el Cauca. Cuando estamos hablando que en Bogotá hay por lo menos 7,000, ahorita en estos días se van a unir más indígenas, que puede superar fácilmente los 10,000 indígenas que se encontrarán en Bogotá manifestándose. Y ahora este gobierno, con toda la cara dura, sale con este tipo de comentarios que no es mentira. Acá está la cuenta del Alto Comisionado para la Paz, en donde publicaron que supuestamente se van para el Cauca a escuchar a los indígenas, pero hombre, esto es una burla en la cara de los indígenas. Esto es una ofensa al país, una burla total. ¿De qué estamos hablando? Que estamos siendo gobernados por niños, por infantes inmaduros, que no saben ni siquiera cómo manejar una situación de estas. Increíble. Y sale, es que esto ya deja ver la mala vibra de este gobierno. Sale el subpresidente Duque a advertirle a la minga indígena: a este gobierno nadie le hace ultimátum. A propósito de la llegada de la minga a Bogotá, el presidente Iván Duque dijo que el suyo es un gobierno dialogante y que nadie lo tiene que condicionar. Imagínense, un señor de estos que dice que dialoga con todo el mundo, que nadie lo puede condicionar porque acá nadie viene a dar órdenes. Imagínense. Mientras estaba en Nariño, porque, a ver, recuerdo, yo subí un video el día de ayer o antes de ayer, el sábado, al canal principal de Alejo Vergel, en donde hablaba de la burla en la cara de Duque a la minga, porque mientras la minga iba llegando a Bogotá, Duque se abrió rápidamente para Nariño. Huyó de la minga, no le quiso prestar atención, que nadie lo molestara y se fue para Nariño.
Iván Duque aseguró que siempre ha estado dispuesto al diálogo en los territorios con todos los sectores de la población, cómo no, que vean en dónde vamos, casi 10.000 indígenas en Bogotá que llegaron allá con todas las condiciones pues paupérrimas que les tocó transportarse porque al sinvergüenza de Duque no le dio la gana de atenderlos y él ahora dice que es una persona que dialoga. Esto mientras la minga está en Bogotá. En su discurso Duque dijo que al gobierno nadie lo tiene que emplazar, pues en el diálogo constructivo ha demostrado, según él, que siempre está pensando en la realidad de los ciudadanos. Hombre, si este señor no sabe de la realidad de este país, vive en una total burbuja. Y después sale con este comentario. La OMS es clara en que las aglomeraciones son el caldo de cultivo de rebrotes del COVID y nadie puede tener argumentos para convocarlas. Somos un gobierno que dialoga y que no olvida a las minorías étnicas, que tienen un capítulo especial en el plan de desarrollo. Tantas mentiras en un solo tuit. Dice que la OMS es clara en el tema de las aglomeraciones, pero va uno a ver hicieron 2 días sin IVA. Y el primero fue un total desastre en pleno pico de la pandemia. Ahí sí no importaba lo que dijera la OMS, ahí sí no pasaba nada. Eso sí está muy bien. O las manifestaciones que hicieron los uribistas, muy bien, ahí sí nadie puede decir nada. Dice que es un gobierno que dialoga y porque estaba viendo que había una minga indígena en Cali, por lo menos, de miles de indígenas pidiendo que él los escuchara y no se le dio la gana de ir a dialogar con ellos, por lo menos a evitar que les tocara transportarse y evitar que se generaran estas aglomeraciones. A ver, están creyendo que todo el pueblo colombiano es ignorante, que todo el pueblo colombiano se cree todo este tipo de mentiras. O sea, si le preocupa el tema del COVID, ¿por qué no los atendió en el Cauca o en Cali por lo menos? Si dice que es un gobierno que dialoga, ¿por qué no fue a dialogar en Cali y en el Cauca? Que nos vengan a meter mentiras de frente cuando estamos viendo la realidad, cuando tenemos las redes sociales en donde nos podemos informar y conocer pues todas estas realidades y saber qué es lo que está pasando realmente. Eran hace años que podían manipular fácilmente, pero hoy en día no lo pueden y dice que no olvida a las minorías étnicas, pero bueno, ¿dónde está su diálogo con las minorías étnicas? Increíble. Por acá Feliciano Valencia, que es senador de los indígenas, definitivamente no entiendo su vocación de diálogo, señor presidente. En fin, 2 años pasarán volando. También por acá Duque dijo: nada justifica que en estos momentos pongamos en riesgo la salud y la vida. A ver, y reitero, ¿por qué si le preocupa tanto la salud y la vida, por qué no solucionó esto desde antes? ¿Por qué no lo solucionó antes que la minga llegara a Bogotá y trató de evitar que sucediera todo esto? Y hace caras como de rabia, como que esto le molesta, como que la gente está haciendo las cosas mal. Y todavía tiene el descaro de darle rabia a este sinvergüenza inepto, inservible. Duque asegura que manifestantes que se aglomeran en época de COVID tienen una actitud apátrida. Esa actitud la tiene él. Afirmó que merecen el rechazo colectivo. Y este mensaje es peligroso. Este mensaje del rechazo colectivo contra la minga es peligroso porque estamos hablando que el uribismo actúa de manera peligrosa en contra de sus opositores. Ya sabemos qué le pasa a la oposición del uribismo. Y que un presidente esté diciendo que rechacen a la minga indígena es muy peligroso en un país como Colombia, en donde a los líderes indígenas les quitan la vida en las regiones. Y este presidente está promoviendo eso. A la minga que llegó a Bogotá le dijo que su gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar. Mentiras y más mentiras. Este sinvergüenza de Duque no se cansa de decir mentiras, no se cansan de engañar al pueblo colombiano. Yo por acá hice unos comentarios. Duque dice que el suyo es un gobierno que dialoga. Resulta que hace unas semanas el supuesto presidente dejó la silla vacía cuando se escuchó a las víctimas de la policía. Hoy dejó la silla vacía y no escuchó a los indígenas. Es inepto, no sirve para nada. También Paola Holguín, congresista del uribismo,
dijo: de acuerdo con reportes de la Agencia Nacional de Tierras, las comunidades indígenas tienen 28,9 millones de hectáreas de tierra en todo el país a corte del primer semestre del 2020, es decir, el 25,3% de las 114 millones de hectáreas que tiene Colombia. Esta señora nos cree ignorantes. ¿Cuántas hectáreas de esas que tienen los indígenas son áreas protegidas? Son baldíos, son ese tipo de tierras que pues las protege también el Estado, pero que pertenecen a los indígenas y ellos también las protegen. Son tierras, y la mayoría de las tierras de ellos también son productivas, donde se cultiva, donde se utilizan para la producción. Y acá le responde David Racero: y cerca de 45,4 millones de hectáreas, el 39,7% está en manos de privados, entre ellos Álvaro Uribe y otros terratenientes y despojadores de tierras vinculados relacionados con el Centro Democrático. Hay que ser muy cínica, senadora, para escribir lo que usted escribe. Esto es un cinismo total. Es un cinismo. La mayoría de tierras están en Colombia en un porcentaje muy mínimo, por no decir el 1%, y esas tierras deberían ser productivas y no las producen. Son tierras, grandes extensiones de tierra, algunas para ganado, otras que están llenas de pasto y de no sé, otro tipo de cosas que, no se están produciendo. Son tierras que están ahí sin producirse y solo las tienen porque son estos terratenientes los que acaparan las tierras en Colombia y hoy vienen a joder a los indígenas. Entonces, así están las cosas. El cinismo del uribismo, intentando tratar a la gente ignorantes, de mentir, de meter todo este tipo de falsedades. Acá Claudia Morales dice: excelente, ya que la veo tan interesada en la cifra, le pregunto, ¿cuántas de esas tierras son reserva natural? ¿Cuánto corresponde a baldíos? En comparación de cuántas tierras legal e ilegalmente se han apropiado los terratenientes, ¿qué ha hecho usted por los indígenas? Esa es una pregunta que nunca va a responder esta señora. Colombianos, hasta acá este podcast. Nos vemos o nos escuchamos más bien en el próximo.